Hay una verdad incómoda que descubrí observando a las personas durante años. No todos tus sueños mueren por falta de capacidad. Muchos mueren por exceso de palabras. Recuerdo una vez en Japón cuando un amigo me contó su gran proyecto con tanta emoción que semanas después ya no lo estaba haciendo. Y me pregunté, ¿qué cambió? No fue el proyecto, fue la exposición. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu destino. Las 4 cosas que nunca debes contarle a nadie. Porque a veces el silencio no es ausencia de voz, es estrategia de vida. Escúchalo hasta el final. El silencio no es algo natural para la mayoría de las personas porque desde pequeños nos enseñan a hablar, a explicar, a justificar, a contar todo lo que hacemos como si eso diera valor a nuestra existencia. Pero con el tiempo descubrí algo muy interesante observando distintos entornos. Quien más habla no siempre es quien más avanza. De hecho, muchas veces es al revés. Recuerdo una escena muy simple en Japón. Estaba en una estación de tren observando a un grupo de trabajadores. No hablaban mucho entre ellos, apenas lo necesario. Cada uno sabía exactamente qué hacer y lo hacían con una precisión casi silenciosa. No había necesidad de explicar cada paso ni de comentar lo que iban a lograr después. Simplemente lo hacían. Y me llamó la atención algo. Mientras en otros lugares la gente pierde energía hablando de lo que hará, allí la energía se usaba para hacerlo. Con el tiempo, entendí que el silencio no es ausencia de comunicación, es una forma superior de enfoque. Cuando hablas demasiado, tu mente empieza a dispersarse. Es como si cada palabra fuera una pequeña fuga de energía. Dices lo que harás, lo imaginas cumplido, recibes opiniones, críticas, incluso admiración prematura, y sin darte cuenta, el cerebro siente que ya avanzaste, aunque no hayas hecho nada todavía. En cambio, cuando te callas, ocurre algo distinto. La mente se concentra. El objetivo deja de ser social y se convierte en interno. Ya no trabajas para que otros te vean, trabajas para cumplir contigo mismo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el resultado. He visto personas que tienen grandes sueños, pero cada vez que los cuentan pierden impulso. Empiezan a recibir frases como, eso es difícil, no creo que sea posible, o incluso qué interesante, pero con una energía que no ayuda. Y aunque parezca inofensivo, esas palabras se quedan dando vueltas en la cabeza. Poco a poco reemplazan la convicción por duda. Por eso, la disciplina del silencio no es un castigo, es una protección. Es decidir conscientemente que tu energía no será repartida en conversaciones innecesarias. Es aprender a convivir con tus metas sin necesidad de validación externa. Es entender que lo que estás construyendo es tan valioso que no necesita audiencia antes de estar terminado. Incluso en mi propia experiencia, he notado que los momentos de mayor crecimiento no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Cuando no estaba explicando lo que iba a hacer, cuando no buscaba aprobación, cuando simplemente me dedicaba a avanzar paso a paso sin anunciar nada. Es curioso. Pero en ese silencio no te sientes solo, te sientes más fuerte. El silencio te obliga a ser honesto contigo mismo. Ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas. Ahora solo queda la acción. Y la acción en silencio es mucho más poderosa porque no tiene distracciones emocionales. Al final, el silencio no te quita nada, te devuelve todo lo que estabas perdiendo sin darte cuenta. Enfoque, claridad y control sobre tu propio camino. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar para convencer a otros y empiezas a vivir para convencerte a ti mismo. Hay un error muy común que comete la mayoría de las personas cuando se emocionan con sus metas. Hablan antes de actuar. Y lo hacen con buena intención, pensando que compartir sus planes los hará más reales, más fuertes, más posibles. Pero con el tiempo he visto algo completamente diferente. Cuanto más se habla, menos se ejecuta. Recuerdo una conversación que tuve con un joven en Japón que quería abrir su propio negocio. Tenía todo claro en su mente, incluso había pensado el nombre, el logo, los colores y cómo iba a cambiar su vida.
Me habló durante casi una hora de su proyecto, con una energía impresionante. Pero meses después, cuando volví a verlo, no había comenzado nada. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de él ya sentía que lo había hecho. Había vivido su éxito en palabras, no en acciones. Y ese es el peligro más grande de contar los planes antes de ejecutarlos. La mente confunde intención con realidad. Cuando hablas demasiado, recibes una pequeña dosis de satisfacción emocional. Te escuchan, te aplauden, te dicen que es una gran idea, y eso crea una ilusión de avance, pero en realidad no has avanzado ni un paso. Además, cuando expones tus planes, los entregas a la interpretación de otros. Y no todos van a ver lo que tú ves. Algunos te van a decir que es difícil, otros que no es el momento, otros que ya lo intentaron y fracasaron. Y aunque tú creas que no te afecta, esas palabras empiezan a trabajar silenciosamente en tu mente. Empiezas a dudar, a posponer, a ajustar tu sueño para hacerlo más realista y sin darte cuenta lo vas reduciendo. He observado esto muchas veces en distintos países. Las personas más constantes no son las que más hablan, son las que menos explican. Simplemente trabajan. No necesitan convencer a nadie de lo que están haciendo porque están demasiado ocupadas construyéndolo. Incluso en la cultura japonesa existe una idea muy clara. Primero se demuestra, luego se habla. No al revés. Porque cuando algo ya está hecho, nadie puede discutirlo. Pero cuando solo está en palabras, cualquiera puede destruirlo. También he visto lo contrario. Personas que anuncian grandes cambios en su vida. Voy a entrenar todos los días. Voy a emprender. Voy a cambiar completamente. Y por unos días sienten energía, pero después esa energía cae, porque el cerebro ya recibió reconocimiento sin haber entregado resultados. Es como si el esfuerzo ya hubiera sido parcialmente cobrado. Por eso, guardar los planes no es esconderlos, es protegerlos. Es evitar que se contaminen con opiniones prematuras, con expectativas externas o con emociones que todavía no tienen fundamento. Es permitir que la idea crezca en un espacio seguro hasta que tenga suficiente fuerza para sostenerse sola. Cuando empiezas a ejecutar en silencio, ocurre algo muy poderoso. La motivación deja de depender de otros. Ya no necesitas contar lo que haces para sentirte comprometido. El compromiso se vuelve interno, firme, casi inquebrantable. Y con el tiempo descubres algo que muy pocos entienden. Los planes no necesitan ser anunciados para ser reales. Necesitan ser trabajados para volverse inevitables. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que no todos los oídos están preparados para escuchar tus problemas. Existe una tendencia muy humana a buscar alivio hablando, a pensar que si contamos lo que sentimos, automáticamente nos sentiremos mejor. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos otros ocurre lo contrario. Te sientes más confundido, más vulnerable y más pesado que antes. Recuerdo una situación que observé en un entorno cotidiano en Japón. Un hombre estaba atravesando dificultades en su trabajo y decidió contárselo a varios compañeros durante el almuerzo. Lo que empezó como una simple descarga emocional terminó convirtiéndose en un tema de conversación general. Al día siguiente, ya no solo era su problema interno, ahora era un comentario en el ambiente laboral. Y aunque nadie tenía mala intención, su situación había perdido privacidad y con ella parte de su control. Eso me hizo entender algo importante. Los problemas personales no solo necesitan solución, necesitan protección, porque cuando los expones sin criterio, dejas de ser el único que los interpreta. Ahora entran opiniones, juicios, comparaciones y consejos que muchas veces no están alineados con tu realidad. He visto a muchas personas debilitarse no por lo que les pasó, sino por a quién se lo contaron, porque no todos tienen la madurez emocional para manejar lo que escuchan. Algunos minimizan tu dolor, otros lo exageran, otros lo convierten en algo que no es, y sin darte cuenta empiezas a cargar no solo con tu problema, sino con la interpretación de los demás. Y hay algo aún más delicado. Cuando expones tus heridas a la persona equivocada, le entregas información sobre tus puntos débiles.
No porque todos vayan a usarlo en tu contra, sino porque una vez que algo es dicho, ya no puedes controlar dónde termina. Las palabras no se quedan en un solo lugar. Se mueven, se repiten, se distorsionan. En mi experiencia, las personas que desarrollan mayor estabilidad emocional no son las que hablan más de sus problemas, sino las que aprenden a procesarlos internamente primero. Se toman el tiempo de entender lo que sienten, de ordenar sus pensamientos, de separar emoción de realidad antes de buscar cualquier opinión externa. Porque cuando hablas demasiado pronto, corres el riesgo de perder claridad. Empiezas a depender de lo que otros piensan de tu situación, en lugar de confiar en tu propia capacidad de resolverla. Y poco a poco, sin darte cuenta, entregas el control de tu paz mental. También he notado que muchas soluciones reales no nacen en la conversación, nacen en la reflexión. En esos momentos donde nadie está opinando, donde no hay ruido, donde puedes escucharte con honestidad, es ahí donde empiezas a ver opciones que antes no veías. Por eso no se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Porque no todos están ahí para ayudarte a cargar el peso. Algunos solo están ahí para observarlo. Y cuando entiendes esto, empiezas a cambiar tu forma de relacionarte con tus problemas. Dejas de buscarlos afuera y empiezas a enfrentarlos dentro. Y en ese proceso descubres una forma de fortaleza que no depende de nadie más, solo de ti. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que han vivido suficiente experiencia emocional. Tus emociones no son para cualquiera. Así como no le das acceso a tu casa a cualquier desconocido, tampoco deberías darle acceso a tu mundo emocional a cualquier persona. Porque lo que sientes, lo que piensas en tus momentos más vulnerables, es una parte muy íntima de tu identidad. Recuerdo una vez observando una conversación en un entorno cotidiano en Japón. Una persona compartía con entusiasmo sus miedos, sus inseguridades, sus dudas internas. Lo hacía con sinceridad, buscando comprensión, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. No fue maldad, fue incomprensión. Algunas personas reaccionaron con silencio incómodo, otras con comentarios superficiales y otras con opiniones que no ayudaban en absoluto. Y en ese momento entendí algo importante. No todas las personas tienen la capacidad emocional para sostener lo que tú les entregas. Las emociones son poderosas, pero también son frágiles cuando no están bien cuidadas. Cuando las expones sin filtro, se vuelven vulnerables a interpretaciones equivocadas. Lo que para ti es dolor profundo, para alguien más puede ser solo una conversación ligera, y esa diferencia puede afectar mucho más de lo que imaginas. He visto cómo muchas personas pierden estabilidad emocional no por lo que sienten, sino por cómo otros reaccionan a lo que sienten. Porque una opinión incorrecta en el momento equivocado puede sembrar dudas donde antes había claridad. Puede amplificar un miedo que era pequeño. Puede transformar una inseguridad pasajera en una creencia permanente. Por eso, proteger tus emociones no significa esconderlas, significa administrarlas con inteligencia. Significa entender que no todos necesitan saber lo que estás sintiendo en cada momento. Significa darte el tiempo de procesar internamente lo que vives antes de buscar cualquier validación externa. En la experiencia diaria, he notado que las personas más emocionalmente estables no son las que más comparten, sino las que mejor seleccionan lo que comparten. No reaccionan impulsivamente a lo que sienten, sino que primero lo entienden, lo ordenan, lo analizan en silencio y solo después deciden si es necesario hablarlo o no. También es importante entender que no todas las personas reaccionan con la misma sensibilidad. Algunas pueden escuchar tus emociones y responder con madurez, pero otras pueden hacerlo desde su propio miedo, inseguridad o falta de experiencia. Y sin darse cuenta, terminan proyectando sus propios límites sobre tu situación. Cuando permites que cualquiera tenga acceso a tu mundo emocional, pierdes control sobre cómo se interpreta tu historia interna. Y eso puede debilitarte sin que lo notes. Porque empiezas a cargar no solo con lo que sientes, sino con cómo otros lo ven. Por eso, la verdadera protección emocional no es aislamiento, es selección.
Es aprender a distinguir entre quienes pueden aportar claridad y quienes solo generan ruido. Es desarrollar la madurez de no contar todo en el momento en que lo sientes, sino cuando realmente es necesario. Con el tiempo descubres algo valioso. Cuando tus emociones están protegidas, tu mente se vuelve más estable. Ya no dependes de reacciones externas para sentirte equilibrado. Empieza a construir una fortaleza interna donde lo que sientes es tuyo, lo entiendes tú primero, y eso te da un nivel de paz que no se puede comprar ni conseguir en la opinión de otros. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que proteger tus emociones no te hace distante, te hace consciente, no te hace frío, te hace fuerte y sobre todo te devuelve el control de tu mundo interior. Hay una verdad que pocas personas aprenden a tiempo. El éxito prematuro es frágil cuando se expone demasiado pronto. En muchos casos no es el fracaso lo que debilita a una persona, sino la necesidad de contarlo antes de consolidarlo. Y esto se ve con más frecuencia de lo que parece. Recuerdo una situación que observé en Japón, donde un joven había conseguido su primer aumento importante de ingresos. Estaba emocionado, lo compartió con varias personas y durante unos días recibió felicitaciones, atención, incluso cierta admiración. Pero poco tiempo después, su actitud cambió. Empezó a sentir presión, expectativas, comparaciones. Ya no disfrutaba su progreso, ahora lo sentía como una responsabilidad frente a los demás. Y sin darse cuenta, lo que era una victoria interna se convirtió en una carga externa. Eso me hizo entender algo profundo. Cuando hablas demasiado pronto de tus logros, dejas de vivirlos para ti y empiezas a vivirlos para la opinión de otros. Y ese cambio es muy peligroso, porque introduces en tu proceso algo que no debería estar ahí. La expectativa externa. He visto muchas personas que empiezan a mejorar su situación económica, consiguen pequeños avances, nuevos ingresos, nuevas oportunidades, pero en lugar de consolidar ese crecimiento en silencio, lo exponen. Y al hacerlo, atraen reacciones que no siempre son positivas. Algunos los comparan, otros los juzgan, otros empiezan a esperar cosas de ellos, y esa presión invisible empieza a afectar su estabilidad, porque la realidad es que no todos reaccionan bien ante el progreso ajeno. Aunque no lo digan directamente, muchas personas comparan tu crecimiento con el suyo. Y esa comparación puede generar envidia, presión o incluso distancia. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque el éxito expuesto prematuramente despierta emociones que no siempre son saludables en los demás. En mi experiencia, los avances más sólidos no son los más visibles, sino los más consistentes. Las personas que realmente construyen estabilidad financiera o profesional no suelen hablar demasiado de sus ingresos o logros iniciales. Prefieren consolidarlos primero, entenderlos, estabilizarlos, antes de dar cualquier tipo de explicación al mundo exterior. También he notado algo interesante: cuando no hablas de lo que estás logrando, tu relación con ese logro cambia. Ya no se trata de impresionar a otros, se trata de mantenerlo, de mejorarlo, de hacerlo crecer. El enfoque se vuelve interno, no externo. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de tus decisiones. Cuando compartes demasiado pronto, empiezas a buscar aprobación. Y cuando buscas aprobación, empiezas a tomar decisiones basadas en lo que otros piensan, no en lo que realmente necesitas. Y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes independencia emocional y estratégica. Por eso, proteger tus ingresos y tus logros no es ocultar, es madurar. Es entender que el verdadero valor de lo que estás construyendo no necesita ser validado en el momento en que ocurre. Necesita ser sostenido hasta que sea lo suficientemente fuerte como para hablar por sí mismo. Con el tiempo descubres algo liberador. El éxito más sólido es el que no necesita ser explicado. Es el que se nota sin anunciarse, el que se mantiene sin presión, el que crece sin ruido. Y cuando llegas a ese nivel ya no necesitas contar lo que tienes, porque tu vida ya lo demuestra por ti. Hay una diferencia muy clara entre las personas que sueñan y las personas que construyen. Y esa diferencia no está en lo que dicen, sino en lo que hacen antes de decirlo. En muchas culturas se celebra la intención, pero en la disciplina que observé durante años en Japón, lo importante no es lo que anuncias, sino lo que ya has hecho sin necesidad de anunciarlo.
Recuerdo una experiencia muy simple en una empresa donde observé algo que me llamó profundamente la atención. Un trabajador llegaba antes que todos, organizaba su espacio, revisaba sus tareas y comenzaba a producir sin necesidad de decir lo que iba a hacer ese día. No había discursos, no había promesas, no había explicaciones innecesarias, solo acción. Y lo más interesante es que al final del día su trabajo hablaba por él. Esto contrasta mucho con lo que he visto en otros lugares donde las personas sienten la necesidad de comunicar constantemente sus intenciones. Voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a empezar mañana. Y aunque suena motivador, muchas veces esas palabras consumen la energía que debería estar dirigida a la acción. He notado que cuando una persona habla demasiado de lo que va a hacer, su mente empieza a sentir una falsa sensación de avance. Es como si el hecho de expresarlo le diera una pequeña satisfacción interna, suficiente para reducir la urgencia de actuar. Y sin darse cuenta, el tiempo pasa y la acción se retrasa. La disciplina japonesa enseña algo distinto. Primero haces, luego hablas si es necesario. Porque cuando algo ya está hecho, no necesita explicación. Los resultados son suficientes. No generan dudas, no dependen de interpretación, no necesitan validación. También he visto cómo esta mentalidad cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Cuando dejas de anunciar tus planes, empiezas a observar tu propio comportamiento con más honestidad. Ya no hay excusas externas, ya no hay expectativas públicas, solo tú y tu compromiso. Y eso te obliga a ser más responsable. En mi experiencia, los avances más sólidos no provienen de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas en silencio. Personas que decidieron cambiar su vida no porque lo anunciaron, sino porque lo hicieron todos los días sin decirlo. Y con el tiempo, esa constancia silenciosa se convirtió en resultados visibles. Hay algo muy poderoso en no hablar antes de actuar. Reduces la presión innecesaria. Cuando no has prometido nada al mundo, no tienes que justificar tus retrasos, ni explicar tus pausas, ni defender tus resultados. Solo avanzas a tu propio ritmo, sin interferencias externas. Con el tiempo, entiendes que la acción tiene un peso que las palabras no pueden reemplazar. Puedes hablar mucho, pero si no haces nada, todo se queda vacío. En cambio, puedes hablar poco, actuar constantemente y eventualmente tu vida empieza a hablar por ti. Y en ese punto descubres la esencia de esta disciplina. La verdadera fuerza no está en lo que anuncias al mundo, sino en lo que construyes en silencio hasta que ya no necesitas decir nada. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya han perdido demasiada energía. Cuando empiezas a buscar aprobación, dejas de avanzar con libertad. La validación externa puede parecer motivación al principio, pero con el tiempo se convierte en una dependencia silenciosa que drena tu enfoque, tu disciplina y tu claridad. Recuerdo una escena que observé en un contexto cotidiano en Japón. Un joven estaba trabajando en un proyecto personal y constantemente buscaba la opinión de los demás. Cada pequeño avance lo compartía, esperando una reacción positiva, una confirmación de que iba por buen camino. Al principio recibía apoyo, pero con el tiempo empezó a cambiar su comportamiento. Ya no tomaba decisiones con seguridad propia, sino con la necesidad de agradar o impresionar. Y sin darse cuenta, su progreso se volvió más lento, más inseguro, más fragmentado. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tu motivación depende de la reacción de otros, pierdes el control de tu propio ritmo. Ya no avanzas porque estás convencido de tu camino, sino porque estás esperando una señal externa que te diga que estás haciendo lo correcto. Y ese tipo de dependencia es muy costosa a nivel emocional. He visto muchas personas que empiezan con entusiasmo, pero poco a poco su energía se desgasta porque viven pendientes de cómo reaccionan los demás. Si reciben aprobación, se sienten bien. Si no la reciben, dudan. Y esa fluctuación constante consume una enorme cantidad de energía mental que debería estar enfocada en la acción. La validación externa también cambia la intención detrás de lo que haces. En lugar de trabajar para construir algo sólido, empiezas a trabajar para ser visto, para ser reconocido, para ser aceptado. Y cuando el objetivo cambia,
la calidad del esfuerzo también cambia. Ya no estás construyendo, estás intentando impresionar. En mi experiencia, las personas más consistentes no son las que reciben más aprobación, sino las que menos la necesitan, porque han entendido que la seguridad no viene de afuera, sino de adentro. No necesitan que alguien les diga que van bien, porque su progreso diario ya es suficiente evidencia. También he notado que la búsqueda constante de validación genera ansiedad, porque nunca es suficiente. Siempre hay una nueva opinión que esperar, una nueva reacción que interpretar, una nueva comparación que enfrentar, y eso mantiene la mente en un estado de inestabilidad constante. Cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a trabajar con más libertad, a decidir con más claridad, a avanzar sin la presión de ser observado. Y esa libertad te permite concentrarte en lo que realmente importa, el proceso. Con el tiempo descubres que la energía más poderosa no es la que viene del reconocimiento externo, sino la que nace de la convicción interna. Esa energía no se agota con las opiniones de otros, no depende de aplausos, no se debilita con el silencio, simplemente sigue avanzando. Y en ese momento entiendes algo esencial: cuando dejas de buscar validación, recuperas tu energía. Y cuando recuperas tu energía, recuperas tu vida. Hay una idea que cambia por completo la forma en que una persona protege su vida. No todos los que te escuchan están capacitados para entenderte. Y aunque suene duro, no todas las personas merecen acceso a tu mundo interno, porque lo que llevas dentro no es información casual, es parte de tu construcción emocional, mental y espiritual. Recuerdo una situación que observé en Japón durante una conversación entre colegas. Una persona decidió compartir algo muy personal sobre sus miedos y decisiones. Lo hizo con sinceridad, pensando que estaba en un ambiente seguro. Pero lo interesante fue la reacción del grupo. No todos supieron cómo manejar esa información. Algunos respondieron con incomodidad, otros con comentarios ligeros y otros simplemente cambiaron la conversación. Y en ese momento quedó claro que la intención de compartir no siempre coincide con la capacidad de recibir. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos. Las personas abren su mundo interno esperando comprensión, pero no todos tienen la madurez emocional, la experiencia o la sensibilidad para responder adecuadamente. Y cuando eso ocurre, lo que era un espacio íntimo se convierte en una fuente de confusión o incluso de vulnerabilidad. Tu mundo interno está formado por tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus decisiones, tus dudas, tus procesos personales. No es un espacio público, es un espacio de construcción. Y como todo lo valioso, necesita protección. Porque cuando demasiadas personas tienen acceso a él, empiezas a perder claridad sobre qué es realmente tuyo y qué es influencia externa. En mi experiencia, he notado que las personas más estables emocionalmente no son las que comparten todo con todos, sino las que aprenden a filtrar con sabiduría. No se trata de cerrarse al mundo, sino de entender que no todos aportan lo mismo a tu proceso interno. También he observado algo importante. Cuando compartes demasiado tu mundo interno con personas equivocadas, empiezas a fragmentarte. Cada opinión externa se convierte en una capa adicional sobre tus pensamientos. Y en lugar de escucharte a ti mismo con claridad, empiezas a escuchar ecos de otros. Y esos ecos muchas veces no reflejan tu realidad, sino la interpretación ajena de tu realidad. Proteger tu mundo interno no es desconfiar de todos, es tener criterio, es saber que hay conversaciones que requieren madurez emocional en ambas direcciones. Porque no solo importa lo que tú dices, sino lo que la otra persona hace con lo que escucha. He visto también que cuando una persona aprende a reservar su mundo interno, su mente se vuelve más clara. Empieza a tomar decisiones con menos ruido, con más certeza, con más dirección. Ya no vive reaccionando a opiniones externas, sino actuando desde una comprensión más profunda de sí mismo. Con el tiempo, descubres algo muy poderoso. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte tú primero. Y cuando tú tienes claridad interna, las opiniones externas pierden su peso emocional. Y ahí es donde cambia todo, porque empiezas a construir una vida
donde tu mundo interno ya no es un espacio expuesto, sino un lugar protegido, fuerte y dirigido por ti mismo. Hay una verdad que incomoda a muchas personas cuando la escuchan por primera vez. El crecimiento real casi nunca es visible mientras está ocurriendo. No se aplaude, no se celebra, no se comenta. Sucede en silencio, en momentos donde nadie está mirando, y precisamente por eso tiene tanto poder. Recuerdo una experiencia muy simple observando la vida cotidiana en Japón. Había personas que llegaban temprano a sus trabajos, practicaban sus habilidades, repetían tareas con precisión y mejoraban poco a poco sin necesidad de que alguien los estuviera observando. No había cámaras, no había reconocimiento constante, no había expectativa externa, solo disciplina. Y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos invisibles se transformaban en resultados evidentes. Eso me hizo entender algo fundamental. El crecimiento verdadero no necesita audiencia. De hecho, muchas veces la presencia de una audiencia lo interrumpe, porque cuando sabes que te están mirando, tu enfoque cambia. Empiezas a preocuparte por cómo se ve tu progreso en lugar de cómo se siente tu progreso internamente. He visto muchas personas que quieren mejorar sus vidas, pero necesitan compartir cada paso. Si van al gimnasio, lo publican. Si empiezan un proyecto, lo anuncian. Si intentan cambiar un hábito, lo comentan. Y aunque no hay nada malo en compartir, el problema aparece cuando el crecimiento depende de ser visto. Porque entonces ya no estás creciendo para ti, estás creciendo para los demás. El crecimiento real es incómodo, repetitivo y muchas veces aburrido. No tiene momentos épicos todos los días. Está hecho de intentos fallidos, de ajustes silenciosos, de días donde nadie nota ninguna diferencia, y es precisamente en esos días donde se construye la verdadera transformación. En mi experiencia, las personas que más avanzan no son las que buscan atención, sino las que aceptan el proceso invisible. Son capaces de trabajar sin reconocimiento inmediato, sin aprobación constante, sin necesidad de testigos. Y esa capacidad los vuelve mentalmente más fuertes, porque su motivación no depende del exterior. También he notado algo interesante. Cuando nadie está observando, la disciplina se vuelve más pura. Ya no hay motivación superficial, ya no hay presión social, solo compromiso interno. Y ese tipo de compromiso es el que sostiene cambios reales a largo plazo. El problema de crecer con testigos es que muchas veces empiezas a medir tu progreso en función de la reacción de otros. Si nadie lo nota, sientes que no estás avanzando. Si no hay comentarios, dudas de tu proceso. Y esa dependencia externa debilita tu constancia, pero cuando aceptas que el crecimiento ocurre en silencio, todo cambia. Empiezas a enfocarte en la repetición, en la mejora diaria, en el proceso interno. Ya no necesitas que alguien valide tu esfuerzo porque tú ya sabes lo que estás construyendo. Con el tiempo descubres algo muy poderoso. Lo que nadie ve es precisamente lo que más te transforma, porque es ahí donde desarrollas disciplina, carácter y resistencia emocional. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no son el inicio del proceso, son la consecuencia de todo lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Hay una etapa en la vida donde uno cree que necesita explicarlo todo para ser entendido. Explicar lo que está haciendo, justificar lo que está construyendo, anunciar lo que está por venir. Pero con el tiempo, uno descubre algo mucho más poderoso. No necesitas hablar tanto cuando tus resultados empiezan a hablar por ti. Recuerdo una experiencia muy simple observando el comportamiento de personas en Japón. Había individuos que no hablaban demasiado sobre sus metas, ni sobre sus planes, ni sobre sus esfuerzos diarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus resultados eran evidentes. Su estabilidad, su disciplina, su forma de trabajar decía mucho más que cualquier explicación que pudieran dar. Y lo más interesante es que no necesitaban convencer a nadie. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tú hablas menos y haces más, tu vida empieza a construir una narrativa que no puede ser ignorada. Las palabras son interpretaciones, pero los resultados son hechos. Y los hechos no necesitan defensa. He visto muchas personas que intentan construir credibilidad a través del discurso,
Pero con el tiempo descubren que la credibilidad real no se construye hablando, sino mostrando consistencia. Porque puedes explicar tus intenciones, pero no puedes fingir resultados sostenidos en el tiempo. También he notado algo curioso. Cuando una persona habla demasiado sobre lo que está haciendo, inconscientemente empieza a sentir que ya avanzó, como si el simple hecho de contarlo le diera una especie de satisfacción anticipada. Pero cuando decides callar, ocurre lo contrario. La presión interna aumenta. Ya no hay distracciones externas, solo compromiso contigo mismo. En mi experiencia, los momentos más transformadores no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Momentos donde no había necesidad de aprobación, ni de reconocimiento, ni de explicación, solo acción constante. Y con el tiempo, esa acción empezó a generar un cambio visible en la vida. La gente suele subestimar el poder del silencio. Piensan que callar es esconderse o no tener nada que decir. Pero en realidad, el silencio estratégico es una forma de madurez. Es entender que no todo necesita ser compartido en el momento en que ocurre. Algunas cosas necesitan tiempo para consolidarse antes de ser expuestas. Cuando tu vida empieza a hablar por ti, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no buscas convencer, ya no buscas justificar, ya no buscas aprobación, simplemente continúas avanzando. Y eso genera una presencia diferente, más sólida, más tranquila, más segura. He observado que las personas más respetadas no son necesariamente las que más hablan, sino las que han construido algo tan consistente que no necesitan explicarlo. Su vida se convierte en evidencia suficiente y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando entiendes que tu silencio no te resta valor, te lo multiplica. Porque mientras otros están explicando lo que quieren hacer, tú estás construyendo lo que eventualmente no necesitará explicación. Al final, descubres algo liberador. Cuando dejas de hablar tanto, tu vida empieza a hacerlo por ti y lo hace mucho más fuerte de lo que cualquier palabra podría lograr. Al final de todo este camino hay una lección que se vuelve imposible de ignorar. La vida no se construye con palabras, se construye con decisiones silenciosas repetidas cada día. Muchas personas creen que necesitan contar lo que van a hacer para hacerlo real, pero con el tiempo descubres lo contrario. Lo que realmente cambia tu vida no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie te está escuchando. Si miras hacia atrás, probablemente verás momentos donde hablar demasiado te quitó enfoque, donde buscar aprobación te robó energía o donde exponer demasiado tus planes debilitó tu impulso. Y no es porque hablar sea malo, sino porque cuando lo haces antes de tiempo, entregas algo que todavía estaba en construcción. Le das al mundo algo que aún no era fuerte. La disciplina del silencio no es aislamiento, es inteligencia. Es aprender a elegir qué merece ser compartido y qué necesita madurar en privado. Es entender que no todos tienen que saber lo que estás construyendo para que eso crezca. De hecho, muchas de las cosas más valiosas de la vida se desarrollan lejos de la mirada de los demás. Cuando aplicas este principio, algo cambia dentro de ti. Empiezas a moverte con más claridad, con más control, con más intención. Ya no dependes de la reacción de otros para validar tu camino. Tu motivación se vuelve interna, firme, estable. Y esa estabilidad es lo que te permite avanzar incluso cuando nadie está mirando. Al final, no se trata de vivir en silencio absoluto, sino de aprender a no desperdiciar tu energía en lo que aún no está listo. Se trata de permitir que tus acciones hablen primero y que tus palabras lleguen después, cuando ya no puedan ser cuestionadas. Y cuando llegue ese momento te darás cuenta de algo poderoso. No necesitaste decir tanto para llegar tan lejos. Tu disciplina lo hizo por ti, tu constancia lo construyó y tu silencio lo protegió hasta el final. Hay algo curioso en la vida. En Japón me enseñaron que ser correcto no es lo mismo que ser querido. Y en Latinoamérica descubrí que ser bueno no siempre significa ser respetado. Un día había un hombre que ayudaba a todos en su trabajo. Nunca decía no, siempre estaba disponible, hasta que un día lo vi agotado, sin energía y sin respeto de nadie.
y me pregunté, ¿en qué momento ser buena persona se convirtió en sinónimo de ser usado? Hoy quiero hablarte de algo incómodo pero necesario. Dejar de ser bueno por impulso y empezar a ser inteligente con tu bondad. Cuando observas la vida con calma, te das cuenta de algo incómodo. No todas las personas que reciben tu bondad la interpretan como un regalo. Muchas la interpretan como una oportunidad. Recuerdo algo que vi cuando trabajaba con personas en distintos entornos culturales. En Japón, por ejemplo, hay una idea muy clara. Ayudar no significa cargar la vida de otros, significa orientar. Nadie espera que tú resuelvas lo que el otro no quiere resolver. En cambio, cuando llegué a América Latina, noté algo muy distinto. Mucha gente confundía la bondad con disponibilidad total, como si decir sí fuera una obligación moral. Y ahí entendí una verdad que cambió mi forma de ver las relaciones humanas. La bondad sin criterio no es virtud, es vulnerabilidad. Porque cuando tú ayudas sin medir, cuando dices sí por costumbre, cuando das sin observar si hay respeto, estás abriendo una puerta que no sabes quién va a cruzar. Al principio parece algo noble, incluso admirable, te sientes una buena persona, alguien confiable, alguien que está siempre para los demás. Pero con el tiempo, si no hay límites, esa misma bondad empieza a transformarse en cansancio, en frustración, en silenciosa decepción. Conocí a un hombre en un entorno laboral que representaba esto perfectamente. Era el típico compañero que nunca se negaba a nada. Si alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí. Si alguien quería cambiar su turno, él lo hacía. Si alguien no cumplía con su responsabilidad, él la asumía. Todos lo elogiaban, pero nadie lo respetaba realmente. Un día lo vi sentado solo, después de una jornada larga, con una expresión de agotamiento profundo. Y me dijo algo que no olvidé: siento que sin mí todo se cae, pero al mismo tiempo siento que nadie me cuida a mí. Ese es el punto donde la bondad sin criterio se convierte en carga. Porque el problema no es ayudar. El problema es ayudar sin observar si hay reciprocidad, sin entender si tu presencia está siendo valorada o simplemente utilizada. Y lo más peligroso es que al principio tú mismo no lo notas. Te dices, no pasa nada, yo puedo, no me cuesta ayudar, así soy yo. Pero poco a poco empiezas a vivir cansado, emocionalmente drenado, con la sensación de que das demasiado y recibes muy poco. Y aquí viene una lección importante. Las personas no aprenden a respetarte por lo que das, sino por lo que no permites. Cuando no tienes criterio, tu bondad se vuelve predecible. Y lo que es predecible deja de ser valioso. En cambio, cuando aprendes a observar, a decir sí cuando corresponde y no cuando es necesario, tu presencia cambia. Ya no eres alguien que está disponible por inercia, eres alguien que elige. Y esa diferencia lo transforma todo. Ser inteligente con tu bondad no significa volverte frío, significa volverte consciente. Significa entender que ayudar sin dirección no construye relaciones sanas, solo construye dependencia. Y la dependencia siempre termina en desgaste. Por eso, la verdadera madurez no es dejar de ser bueno, es aprender a ser bueno sin dejar de ser justo contigo mismo. Y cuando entiendes esto, tu vida empieza a ordenarse desde un lugar mucho más profundo. El respeto que tú te das primero y que los demás solo aprenden a seguir. Hay un momento en la vida en el que tienes que decidir algo muy silencioso pero muy poderoso. ¿Quieres ser aprobado o quieres ser respetado? Porque no son lo mismo. Y perseguir ambas cosas al mismo tiempo suele ser la razón por la que muchos terminan perdiéndose a sí mismos. He visto esto en distintos contextos culturales. En algunos lugares se valora mucho caer bien, ser amable, no generar incomodidad. La gente evita decir no para no romper la armonía del grupo. Pero también he visto el otro extremo. Personas que, por miedo a perder aprobación, se olvidan de poner límites y terminan viviendo vidas donde todos los demás están cómodos, menos ellos mismos. Recuerdo a un joven que conocí en un entorno educativo
Era extremadamente querido por todos, siempre sonreía, siempre ayudaba, siempre decía que sí. Nadie tenía una queja de él. Sin embargo, había algo triste en su mirada cuando nadie lo veía. Un día le pregunté cómo se sentía realmente y me respondió algo muy honesto. Siento que si dejo de complacer a todos, nadie me va a querer. Y ahí estaba el problema, porque cuando tu valor depende de la aprobación de los demás, empiezas a negociar contigo mismo todos los días. Dices sí cuando quieres decir no, aceptas cosas que no te gustan para no incomodar, te adaptas tanto a lo que los demás esperan que poco a poco dejas de saber quién eres realmente. Pero hay una verdad que duele un poco más. La aprobación es frágil, el respeto es sólido. La aprobación depende del humor de otros, de su conveniencia, de su estado emocional. Hoy puedes ser el favorito de alguien y mañana simplemente dejar de ser necesario. En cambio, el respeto no se regala, se construye. Y se construye cuando las personas entienden que tú tienes valores, límites y coherencia, incluso si eso incomoda. He visto personas que eran muy populares, pero no eran tomadas en serio. Y también he visto personas que no eran las más populares, pero cuando hablaban, todos escuchaban. La diferencia no estaba en cuánto agradaban, sino en cuánto se respetaban a sí mismas. En una ocasión, en un entorno de trabajo, observé a dos tipos de líderes. Uno era muy querido porque siempre cedía, siempre aceptaba cambios, siempre evitaba conflictos. El otro era más firme, a veces incluso incómodo, pero claro en sus decisiones. Con el tiempo, el primero empezó a ser ignorado cuando intentaba poner orden, mientras que el segundo, aunque no siempre era el más popular, era el que realmente marcaba dirección. Uno buscaba aprobación, el otro había construido respeto. Y esto es clave entenderlo. Cuando tú priorizas ser aprobado, te vuelves moldeable. Pero cuando priorizas ser respetado, te vuelves estable. El respeto nace cuando los demás saben que no pueden cruzar ciertos límites contigo. No porque seas agresivo, sino porque eres claro. No porque impongas miedo, sino porque transmites coherencia. Y lo más interesante es que cuando empiezas a respetarte a ti mismo, no necesitas exigir respeto afuera, simplemente ocurre. Algunas personas se adaptan a tu nueva forma de ser, otras se alejan y ambas cosas son necesarias, porque no todos estaban contigo por las razones correctas. Al final, vivir buscando aprobación es vivir dependiendo de emociones ajenas. Pero vivir buscando respeto es construir una identidad que no se negocia y cuando eliges respeto, empiezas a vivir con algo que la aprobación nunca puede darte. Estabilidad interna y paz contigo mismo. Hay una palabra que muchas personas aprenden a evitar desde muy temprano. No. Nos enseñan a decir sí para ser educados, para ser correctos, para ser aceptados. Pero casi nadie nos enseña que un no bien dicho también puede ser una forma de amor, de respeto y de madurez. He observado algo interesante entre culturas. En algunos lugares, decir no de forma directa puede parecer frío o incluso descortés. Entonces, la gente aprende a rodearlo, a suavizarlo, a evitarlo. Pero el problema no es la palabra en sí. El problema es lo que pasa cuando nunca la usamos. Porque cuando una persona no sabe decir no, termina diciendo sí a todo, incluso a lo que la está dañando. Recuerdo una situación muy simple, casi cotidiana. Un hombre que conocí tenía la costumbre de ayudar a todos en su entorno. Si alguien le pedía tiempo, lo daba. Si alguien le pedía dinero, lo prestaba. Si alguien necesitaba apoyo emocional, ahí estaba. Era una persona muy querida. Pero un día me dijo algo que me llamó la atención. Siento que no tengo espacio para mí mismo en mi propia vida. Y eso ocurre cuando el sí se vuelve automático y el no se vuelve imposible. Porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a ti mismo. Estás diciendo no a tu descanso, a tu energía, a tu tiempo, a tu paz mental. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida diseñada por las expectativas de otros, no por tus propias decisiones.
Decir no no es rechazo a las personas. Es una forma de claridad. Es decir, esto sí, esto no, hasta aquí puedo, más allá no. Y esa claridad es lo que hace que las relaciones se vuelvan sanas. Porque donde no hay límites, no hay respeto, y donde no hay respeto, la relación se desgasta. He visto familias donde todos ayudan a todos, pero nadie se siente realmente en paz. He visto amistades donde uno siempre está disponible, pero nunca es tomado en cuenta en serio. He visto personas que creen que decir sí las hace buenas, pero en realidad las está dejando vacías. Y aquí está la verdad que cuesta aceptar. No todo lo que te piden es tu responsabilidad. No todo lo que otros quieren de ti tienes que dárselo. Y no toda oportunidad de ayudar es realmente saludable para ambas partes. Un no, dicho a tiempo, puede evitar resentimiento, agotamiento y relaciones desequilibradas. Es un acto de amor porque protege la relación de convertirse en dependencia o abuso. Y también es un acto de amor propio, porque te recuerda que tú también importas dentro de tu propia vida. Recuerdo a un joven que comenzó a practicar esto por primera vez. Al principio se sentía incómodo, decía no y luego se sentía culpable. Pero con el tiempo empezó a notar algo curioso. Las personas adecuadas lo respetaban más y las personas que solo lo buscaban por conveniencia se alejaban. Y aunque eso dolió al principio, después entendió que no estaba perdiendo personas, estaba ganando claridad. Porque cuando empiezas a decir no con calma, sin agresividad, sin culpa, empiezas a construir algo muy valioso. Una vida donde tu energía deja de estar en constante fuga. Decir no también es una forma de decir sí a lo que realmente importa, a tu paz, a tu propósito y a la vida que quieres construir sin traicionarte. Y cuando aprendes eso, descubres que un no bien puesto no rompe relaciones sanas, solo revela cuáles nunca lo fueron realmente. Hay algo que casi nadie te enseña, pero que determina la calidad de tus relaciones, tu paz mental y hasta la dirección de tu vida. No es solo lo que haces con los demás, sino lo que permites emocionalmente dentro de ti cuando otros actúan contigo. He observado algo muy claro en distintos contextos culturales. Hay personas muy correctas, muy amables, muy serviciales, pero emocionalmente inestables frente a la presión de otros. Y eso las convierte en vulnerables, porque no es suficiente con tener buenas intenciones. Necesitas estabilidad interna para sostener límites. Recuerdo una situación simple, en un entorno cotidiano, donde un hombre siempre respondía a todo con emoción. Si alguien le pedía ayuda, sentía culpa si no la daba. Si alguien lo ignoraba, sentía ansiedad. Si alguien lo criticaba, cambiaba completamente su actitud para agradar. No era una mala persona, pero era una persona emocionalmente reactiva. Y esa reactividad lo convertía en alguien fácil de influenciar. Con el tiempo, su entorno empezó a notar algo. No necesitaban insistir demasiado, solo necesitaban presionar un poco emocionalmente. Y él cedía. No por debilidad de carácter, sino por falta de disciplina emocional. Y aquí está la clave. Cuando no tienes control sobre tus emociones, otras personas terminan teniendo control sobre tus decisiones. La disciplina emocional no significa no sentir. Significa no ser esclavo de lo que sientes en el momento. Es la capacidad de sentir incomodidad, culpa o presión sin reaccionar automáticamente a ella. Es poder decir, entiendo lo que siento, pero no voy a actuar desde aquí. He visto muchas personas que confunden bondad con reactividad emocional. Creen que ayudar inmediatamente, responder siempre o evitar conflictos es ser buena persona. Pero en realidad, muchas veces es solo una incapacidad de sostener tensión emocional. Y eso tiene un costo, porque las personas que saben detectar esa reactividad aprenden a usarla, no siempre de forma consciente o maliciosa, pero sí de forma repetitiva. Si saben que tu culpa te hace ceder, te harán sentir culpable. Si saben que tu miedo al rechazo te hace decir sí, te pondrán en situaciones donde decir no se sienta difícil. En un entorno laboral que
que observé hace tiempo, había una persona que siempre terminaba haciendo el trabajo de otros. No porque fuera su responsabilidad, sino porque no soportaba la incomodidad de decir no o de ser visto como alguien poco cooperativo. Al principio parecía generosidad, pero con el tiempo se convirtió en una expectativa automática de su entorno. Ya no le pedían ayuda, se la exigían indirectamente, y él mismo decía algo interesante: siento que si no lo hago yo, nadie lo hace, pero si lo hago, siempre termina siendo mi responsabilidad. Eso es lo que ocurre cuando no hay disciplina emocional. Terminas atrapado en patrones que tú mismo sostienes sin darte cuenta. La disciplina emocional te protege del abuso porque crea un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es donde nace la libertad. Cuando puedes observar la culpa sin obedecerla, la presión sin rendirte, la incomodidad sin huir, empiezas a recuperar el control de tu vida. Y lo más importante es que no te vuelves frío, te vuelves estable. No pierdes sensibilidad, ganas dirección, no te desconectas de los demás, te conectas contigo mismo primero. Porque al final no es el mundo el que te controla, son tus reacciones no gestionadas las que abren la puerta para que otros influyan en ti. Y cuando desarrollas disciplina emocional, descubres algo poderoso. Ya no te manipulan las emociones del momento, te guía la claridad de tus decisiones. Hay una idea que cambia completamente la forma en que entiendes las relaciones humanas. Las personas no te faltan el respeto de repente, ni te valoran de repente, te van mostrando quiénes son poco a poco, pero eres tú quien les enseña cómo deben tratarte con el tiempo. He visto esto repetirse en distintos contextos culturales. Al inicio de cualquier relación, ya sea de amistad, trabajo o pareja, todos muestran su mejor versión. Hay cortesía, respeto, interés. Pero con el tiempo, cuando la relación se vuelve cotidiana, empieza la verdadera prueba. ¿Qué tanto permites? ¿Qué tanto toleras? ¿Y qué tanto corriges? Recuerdo una situación muy común en un entorno laboral. Un hombre nuevo llegaba con entusiasmo, siempre dispuesto a ayudar, siempre diciendo no hay problema. Al principio todos lo valoraban, pero con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. Le pedían tareas fuera de su responsabilidad, le cambiaban horarios sin consultarle, le delegaban cosas de último minuto y él aceptaba todo. No porque fuera débil, sino porque no sabía que cada sí sin criterio estaba definiendo cómo lo iban a tratar en el futuro. Y aquí está la clave. Las personas observan tus reacciones para aprender tus límites. Si alguien cruza una línea y tú no dices nada, esa línea deja de existir. Si alguien te habla con falta de respeto y tú lo ignoras, esa conducta se normaliza. Si alguien toma tu tiempo sin consideración y tú lo permites repetidamente, estás enseñando que tu tiempo no tiene valor. He visto personas que dicen, es que así son conmigo, como si fuera algo externo e incontrolable. Pero la verdad es más incómoda. Muchas veces no es que el mundo te trate mal, es que tú has permitido que ese trato se vuelva costumbre. Recuerdo también a alguien que tenía una amistad muy cercana. Al principio era equilibrada, ambos se apoyaban, pero uno de ellos empezó a cancelar planes constantemente, a responder tarde, a pedir favores sin reciprocidad. El otro, en lugar de poner límites, justificaba todo. Está ocupado. Así es su personalidad. No quiero perder la amistad. Con el tiempo, esa relación se volvió completamente unilateral. Y cuando finalmente quiso cambiar la dinámica, ya era tarde. La otra persona había aprendido que no necesitaba esforzarse demasiado para mantener ese vínculo. Eso es lo que significa enseñar cómo deben tratarte. No es un discurso, no es una intención, es un patrón de comportamiento repetido. Las personas te están observando más de lo que imaginas. Observan si te respetas, si te corriges, si pones límites, si te abandonas por agradar, y en base a eso ajustan su comportamiento contigo. Por eso la responsabilidad no está solo en cómo te tratan, sino en lo que permites que se repita.
Esto no significa volverte desconfiado o rígido. Significa ser consciente. Significa entender que cada vez que toleras algo que no debería repetirse, estás educando a los demás sobre lo que pueden seguir haciendo. Y también hay algo importante. Cuando empiezas a cambiar tu estándar, algunas personas se adaptan y otras se alejan. Y eso no es pérdida, es filtrado. Porque no todos estaban contigo por respeto, algunos estaban contigo por conveniencia. Cuando empiezas a enseñarle al mundo cómo tratarte, lo haces sin palabras, con acciones, con tu capacidad de decir esto sí, esto no, hasta aquí. Y con el tiempo, eso crea un entorno más sano o te muestra claramente quién no pertenece a él. Y al final entiendes algo fundamental: no puedes controlar cómo son los demás, pero sí puedes decidir qué versión de ti estás enseñando que merece ser respetada. Hay un momento muy particular en el proceso de cambio personal que casi nadie te advierte. No es el aplauso, no es la motivación, no es la claridad, es la culpa. Porque cuando empiezas a cambiar la forma en la que te relacionas con los demás, cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir no después de años diciendo sí, algo dentro de ti se activa como una alarma interna que te hace sentir que estás haciendo algo incorrecto. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos culturales. Personas que durante años fueron complacientes, disponibles, siempre correctas, siempre útiles, y de repente deciden cambiar. Y en lugar de sentirse libres de inmediato, se sienten incómodas. No porque estén haciendo algo malo, sino porque están rompiendo una versión antigua de sí mismas. Recuerdo a una persona en un entorno social que decidió por primera vez no asistir a una reunión donde siempre estaba presente. No era algo grave, simplemente quería descansar. Pero después de decir no, pasó algo curioso. No sintió paz inmediata, sintió culpa. Pensaba, van a pensar que soy egoísta, van a creer que he cambiado, quizás me dejen de invitar. Y esa es la trampa de la culpa. No evalúa la realidad presente, sino los hábitos del pasado. La culpa aparece porque tu mente está acostumbrada a una identidad anterior. Una identidad donde tu valor estaba ligado a complacer, a estar disponible, a no incomodar. Entonces, cuando empiezas a actuar diferente, esa identidad se resiste. No porque estés equivocado, sino porque estás saliendo de lo conocido. He observado también casos en entornos laborales donde una persona empieza a dejar de aceptar responsabilidades que no le corresponden. Al principio, su entorno reacciona con sorpresa, luego con incomodidad y finalmente la persona misma empieza a sentir culpa por no ayudar como antes. Pero lo que en realidad está ocurriendo no es un error moral, es un reajuste de expectativas. Y aquí está lo importante: la culpa no siempre es una señal de que estás haciendo algo mal. Muchas veces es una señal de que estás dejando de hacer lo que otros esperaban de ti. Durante años te entrenaste para evitar conflictos, para ser útil, para no generar incomodidad. Entonces, cuando empiezas a priorizarte, tu sistema interno interpreta eso como una amenaza a la aprobación externa y aparece la culpa como mecanismo de retorno. Pero si observas con más calma, verás algo muy claro. La culpa no viene de la realidad, viene del condicionamiento. He visto personas que retroceden en su proceso justo aquí. Vuelven a decir sí por no sentirse malas personas. Vuelven a aceptar lo que no quieren para no incomodar. Y cada vez que hacen eso, refuerzan el mismo ciclo que los estaba agotando. La verdad es que cambiar no solo implica aprender nuevas conductas, también implica desaprender la necesidad de ser validado por todos. La culpa en este proceso no es un enemigo, es un síntoma de transición. Es el precio emocional de dejar de vivir en automático. Pero si la interpretas como una señal de error, vuelves atrás. Si la interpretas como una señal de cambio, sigues adelante. Y con el tiempo descubres algo muy liberador. La culpa disminuye no cuando te adaptas a los demás otra vez, sino cuando te mantienes firme en tu nuevo estándar. Porque al final no estás traicionando a nadie al cambiar. Estás dejando de traicionarte a ti mismo. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde.
Tu energía no es infinita, pero tu forma de distribuirla muchas veces sí lo es. Y cuando no aprendes a administrarla con criterio, terminas agotado no por lo que haces, sino por a quién se la das. He observado algo muy interesante en distintos contextos culturales. Hay personas que viven constantemente disponibles para todos. Escuchan problemas, resuelven conflictos, responden mensajes, ayudan en cualquier momento. Y desde fuera parecen generosas, incluso admirables. Pero por dentro muchas de ellas están emocionalmente vacías, porque han olvidado una regla básica. No todos merecen el mismo nivel de acceso a tu energía. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano. Una persona siempre estaba ahí para todos. Si alguien tenía un problema, él escuchaba. Si alguien necesitaba ayuda, él se ofrecía. Si alguien quería desahogarse, él abría su tiempo sin dudarlo. Pero nadie preguntaba cómo estaba él. Y lo más interesante es que con el tiempo, su entorno no lo veía como alguien a quien cuidar, sino como alguien siempre disponible. Y ese es el problema. Cuando tu energía no tiene límites, deja de ser valiosa, porque lo que está siempre disponible pierde importancia. Y lo que no tiene filtro, deja de ser respetado. No porque las personas sean malas, sino porque el comportamiento humano tiende a adaptarse a lo que se permite. He visto también en entornos laborales cómo alguien termina cargando con tareas que no le corresponden simplemente porque nunca estableció un límite claro desde el inicio. Al principio lo hace por amabilidad, luego por costumbre. Y finalmente porque ya se convirtió en su identidad dentro del grupo. Y cuando intenta cambiar eso, ya es tarde. Su entorno ya se acostumbró a acceder a su energía sin restricciones. Y aquí viene una reflexión importante. No es solo lo que haces, es a quién le das acceso constante a tu atención, tu tiempo y tu disposición emocional. Porque hay personas que suman a tu vida y hay personas que simplemente consumen de ella. Y no siempre es fácil distinguirlas al inicio, porque muchas llegan con necesidades, con historias, con problemas que parecen urgentes, pero con el tiempo se revela una diferencia clara. Algunas personas también están dispuestas a sostenerte a ti y otras solo saben apoyarse en ti. He visto amistades donde uno siempre está disponible para escuchar, pero cuando necesita hablar el otro no está. Relaciones donde uno siempre responde rápido, pero sus mensajes no reciben la misma prioridad. Entornos donde uno siempre ayuda, pero cuando necesita apoyo encuentra silencio. Y lo más peligroso es que muchas veces lo justificas, así es él, está ocupado, no es su forma de ser. Pero con cada justificación estás permitiendo que tu energía siga fluyendo en una sola dirección. No todos merecen el mismo acceso a tu vida emocional. Algunos deben tener acceso limitado, otros acceso consciente y solo unos pocos acceso completo. Y eso no es egoísmo, es madurez. Porque cuando tratas a todos como si merecieran el mismo nivel de acceso a ti, terminas dándole lo más valioso de ti a quienes no saben valorarlo. He visto personas cambiar su vida simplemente entendiendo esto. Empiezan a responder menos impulsivamente, a involucrarse menos en problemas que no son suyos, a observar antes de entregar su energía. Y lo curioso es que no pierden calidad en sus relaciones, la ganan, porque empiezan a traer vínculos más equilibrados, más conscientes, más recíprocos. Al final, entender esto no te hace menos humano, te hace más consciente. Porque cuidar tu energía no es cerrarte al mundo, es elegir con inteligencia a quien le permites entrar en él. Y cuando aprendes eso, tu vida deja de sentirse como un desbordamiento constante y empieza a sentirse como un espacio donde tú decides quién merece estar. Durante mucho tiempo se nos enseñó una idea que suena noble, incluso admirable, que ser fuerte es aguantarlo todo, aguantar el dolor, aguantar el abuso emocional, aguantar la falta de respeto, aguantar por amor, por lealtad o por compromiso. Pero hay una verdad que rara vez se dice con claridad: aguantar no siempre es fortaleza, muchas veces es ausencia de límites. He observado esto en distintos contextos culturales. En algunos lugares
especialmente donde el sacrificio es muy valorado, la gente confunde resistencia con madurez. Mientras más una persona soporta, más se le aplaude. Pero nadie pregunta qué está perdiendo por dentro mientras aguanta todo eso. Y con el tiempo, esa persona no se vuelve más fuerte, se vuelve más agotada. Recuerdo un caso en un entorno cotidiano, un hombre que siempre era visto como el fuerte del grupo. Nunca se quejaba, nunca decía que no podía, nunca mostraba incomodidad. Si había un problema, él lo resolvía. Si había una carga, él la asumía. Todos confiaban en él. Pero un día, en una conversación más profunda, dijo algo que rompió esa imagen. No sé cuándo dejé de vivir para empezar a solo resistir. Y esa frase revela algo importante. Resistir sin criterio no es vivir, es sobrevivir. Porque cuando una persona se acostumbra a aguantar todo, deja de preguntarse si lo que está aguantando es sano, justo o necesario. Simplemente continúa. Y con el tiempo, esa dinámica se convierte en identidad. Yo soy el que aguanta, yo soy el que no se queja, yo soy el que siempre está. Pero esa identidad tiene un costo silencioso, la pérdida de uno mismo. He visto también en entornos laborales personas que cargan con responsabilidades que no les corresponden, trabajando más de lo que deberían, resolviendo problemas que no son suyos, aceptando condiciones injustas solo para no generar conflicto. Y lo más interesante es que desde afuera parecen ejemplares, pero internamente están desgastados, frustrados y emocionalmente drenados. Y aquí viene una verdad que incomoda. No todo lo que soportas te hace más fuerte. Algunas cosas solo te desgastan más rápido. La verdadera fortaleza no está en cuánto puedes aguantar, sino en tu capacidad de discernir qué merece ser sostenido y qué merece ser detenido. Porque una persona fuerte no es la que nunca dice basta, sino la que sabe cuándo ese basta es necesario. He visto personas transformarse completamente cuando entienden esto. Empiezan a dejar de normalizar situaciones que los dañan. Empiezan a hablar cuando algo no está bien. Empiezan a retirarse cuando algo no tiene respeto. Y al principio, desde fuera, otros lo interpretan como debilidad o cambio de actitud. Pero en realidad es lo contrario, es recuperación de poder personal. Porque aguantarlo todo no es una virtud si te destruye por dentro. La verdadera fortaleza es sostener tu dignidad, incluso cuando eso implique incomodar a otros. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, descubres algo muy claro. No estás perdiendo fuerza al dejar de aguantar. Estás recuperando control sobre tu vida. Hay una etapa en la vida en la que muchas personas viven convencidas de algo que suena noble, pero que con el tiempo se convierte en una carga invisible. La idea de que tienen que salvar a todos. He visto esto en distintos contextos culturales. Personas que sienten que su valor está en resolver problemas ajenos, en ayudar constantemente, en estar siempre disponibles para arreglar lo que otros no quieren o no pueden arreglar. Y al principio parece admirable, desde fuera, incluso se aplaude. Pero con el tiempo, esa actitud empieza a vaciar a la persona por dentro. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano. Un hombre siempre estaba involucrado en los problemas de los demás. Si un amigo tenía dificultades, él intervenía. Si alguien estaba pasando por una crisis, él cargaba emocionalmente con esa situación. Si alguien no podía organizar su vida, él trataba de ordenarla. Pero había algo que nadie veía. Su propia vida estaba desordenada. Y un día dijo algo muy revelador. Siento que todos avanzan porque yo los empujo, pero yo no estoy avanzando en nada. Y esa es la trampa de querer salvar a todos. Te vuelves útil para los demás, pero te abandonas a ti mismo. Porque hay una diferencia muy importante entre ayudar y rescatar. Ayudar es acompañar a alguien que también está dispuesto a caminar. Rescatar es cargar a alguien que no quiere moverse. Y cuando pasas demasiado tiempo rescatando a otros, terminas deteniendo tu propio camino. He observado también en entornos laborales personas que siempre están solucionando problemas ajenos. Se involucran en conflictos que no les pertenecen, toman responsabilidades que no les corresponden, intentan mantener todo funcionando alrededor de ellos. Y lo curioso es que mientras más hacen eso, menos tiempo tienen para construir sus propias metas, su estabilidad, su crecimiento.
Y aquí viene una verdad que puede ser incómoda. No todos los problemas de los demás son tu responsabilidad y no todas las personas quieren ser salvadas. Algunas personas solo quieren alivio momentáneo, no transformación. Y cuando tú intentas salvarlas, te conviertes en parte de un ciclo donde tú das energía y ellos no cambian. Y ese ciclo puede durar años si no lo detienes a tiempo. He visto personas que un día se dan cuenta de algo muy claro. Han pasado tanto tiempo sosteniendo la vida de otros que han descuidado completamente la suya. No han construido proyectos propios, no han cuidado su bienestar, no han definido su rumbo. Y cuando intentan mirarse a sí mismos, sienten un vacío. Y es en ese punto donde aparece la decisión más importante: seguir salvando a todos o empezar a construir tu propia vida. Construir tu vida significa enfocarte en lo que sí depende de ti. Significa poner energía en tus metas, en tu disciplina, en tu crecimiento emocional. Significa entender que no puedes ser el salvador de todos los entornos donde estás presente, porque cuando intentas hacerlo, terminas desapareciendo tú. He visto a personas cambiar radicalmente cuando entienden esto. Empiezan a retirarse de conflictos que no les corresponden. Empiezan a priorizar su tiempo. Empiezan a decir: no puedo ocuparme de esto ahora. Y al principio hay incomodidad, incluso culpa. Pero con el tiempo aparece algo mucho más valioso: dirección. Porque cuando dejas de salvar a todos, empiezas a construir algo que nadie más puede construir por ti, tu propia vida. Al final de todo este camino hay una idea que lo une absolutamente todo, una idea que parece simple, pero que en realidad es la más difícil de vivir. La verdadera bondad no nace del sacrificio ciego ni de la necesidad de aprobación, nace del amor propio. He observado algo muy interesante en distintos contextos culturales. Muchas personas creen que ser buenas significa darlo todo, estar siempre disponibles, decir siempre que sí, incluso cuando eso la rompe por dentro. Pero con el tiempo descubres algo importante. Una persona que no se respeta a sí misma no puede sostener una bondad sana, porque su bondad se convierte en obligación, no en elección. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano donde una persona era conocida por su gran generosidad, siempre ayudaba, siempre resolvía, siempre estaba para todos, pero había algo invisible que nadie notaba. Estaba constantemente agotada. No porque ayudar sea malo, sino porque no sabía cuándo detenerse. No sabía cuándo su sí estaba naciendo desde el amor o desde el miedo a decepcionar. Y un día, en una conversación sincera, dijo algo muy revelador: siento que si no estoy para todos, dejo de valer. Y ahí está el problema real. Porque cuando tu valor depende de lo que haces por los demás, empiezas a perder algo fundamental: tu identidad. Empiezas a confundirte con tu utilidad. Y en ese punto, la bondad deja de ser libre y se convierte en una carga. He visto también en entornos laborales personas que trabajan más de lo necesario, que aceptan responsabilidades que no les corresponden, que nunca ponen límites porque sienten que su valor está en cuánto pueden soportar. Y lo curioso es que, aunque los demás los elogian, internamente se sienten vacíos, porque no hay satisfacción real en dar cuando te estás abandonando a ti mismo. Y aquí está la clave: el amor propio no es egoísmo, es claridad. Es entender que si tú no estás bien, tu forma de ayudar al mundo también se distorsiona. Porque una persona cansada, resentida o emocionalmente vacía no puede dar lo mejor de sí, aunque lo intente. La bondad inteligente comienza cuando aprendes a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo nace del amor o nace del miedo? ¿Estoy ayudando porque quiero o porque me siento obligado? ¿Estoy diciendo sí desde la libertad o desde la culpa? He visto personas transformarse completamente cuando empiezan a hacer estas preguntas. Dejan de reaccionar automáticamente y empiezan a elegir conscientemente, empiezan a ayudar, pero sin perderse. Empiezan a decir: no,
pero sin culpa. Empiezan a estar para otros, pero sin abandonarse a sí mismos. Y lo más interesante es que cuando empiezas a respetarte, tu forma de ayudar cambia. Ya no ayudas para ser aceptado, ayudas porque eliges hacerlo. Ya no das desde la carencia, das desde la estabilidad. Ya no te vacías, te administras. Porque el amor propio no te aleja de los demás, te acerca a ellos de una forma más sana, te permite construir relaciones donde no hay dependencia ni desgaste, sino equilibrio, y al final entiendes algo fundamental. La bondad sin amor propio es sacrificio, pero la bondad con amor propio es sabiduría. Y esa es la diferencia entre vivir agotado por los demás o vivir en paz contigo mismo mientras construyes una vida con sentido. Y al llegar al final de todo esto, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Durante mucho tiempo, confundiste ser bueno con ser disponible, ser amable con ser vulnerable, ser correcto con ser débil. Pero ahora entiendes algo más profundo. La vida no premia a quien más da, sino a quien sabe cuándo, cómo y a quién dar. No estás aquí para vivir agotado emocionalmente, ni para cargar con responsabilidades que no te corresponden, ni para demostrar tu valor a través del sacrificio constante. Estás aquí para construir una vida con dirección, con respeto propio y con conciencia. Y eso exige decisiones que no siempre serán cómodas, pero sí necesarias. Habrá personas que no entenderán tu cambio. Dirán que te volviste diferente, que ya no eres el mismo de antes. Y tienes razón, ya no eres el mismo. Dejaste de ser el que se abandonaba para ser aceptado. Dejaste de ser el que decía sí por miedo. Dejaste de ser el que se rompía por dentro para mantener la paz de otros. Ahora eres el que elige, el que observa antes de dar, el que escucha antes de ceder, el que entiende que su energía, su tiempo y su paz no son infinitos. Y en ese cambio hay algo poderoso. Comienzas a respetarte de una forma que antes no conocías. Y cuando te respetas, el mundo deja de tratarte como alguien negociable y empieza a reconocerte como alguien firme. No necesitas endurecerte para lograrlo. No necesitas perder tu humanidad. Solo necesitas algo más difícil: claridad. La claridad de entender que no todos merecen el mismo acceso a ti, que no todo merece tu sí y que no todo lo que te piden es tu responsabilidad. A partir de hoy, no se trata de dejar de ser buena persona. Se trata de convertirte en una persona consciente, una persona que ayuda sin perderse, que ama sin abandonarse y que da sin vaciarse. Porque al final, la vida no se trata de ser bueno con todos, se trata de ser justo contigo mismo.